Buenos días, maestros. Gracias por estar otra vez con nosotros. Vamos a llevar a cabo la última parte de esta sesión de trabajo. Hasta el momento ustedes han tomado parte en un taller en la que han enfrentado actividades similares a las que tuvieron los estudiantes, unas actividades que se han adecuado al nivel de los profesores y otras al nivel de los estudiantes. Y tuvieron la oportunidad de ver en el video lo que los chicos hicieron con sus actividades. La otra parte ustedes la vivieron en el taller al enfrentar las actividades que estuvieron trabajando. Ahora lo que les quiero pedir es que para poder iniciar esta discusión y darle más sustento y más tiempo de reflexión, que nos tomemos unos minutos para que ustedes, una vez que ya han hecho sus anotaciones individualmente, ahora las compartan con sus compañeros en los equipos que se han formado o entre equipos o como gusten. El punto es en que ustedes puedan entrar y discutir lo que cada quien observó y que arreglen sus controversias, y si las controversias no se arreglan igual, ¿verdad? Se puedan plantear y decir, bueno, aquí tenemos distintos puntos de vista sobre la misma cosa y en estos otros coincidimos, pero que haya esa oportunidad de poder reflexionar y discutir cada quien sus propias notas que hicieron a partir de la observación. Entonces, así vamos a iniciar, nos daremos unos minutos y luego haremos una sesión en común en donde veremos cómo es que en cada uno de los equipos se fueron viendo estas cosas y quizás lleguemos a tener algunas posiciones ya grupalmente respecto a algunos de los puntos que aquí están planteados. ¿Estamos listos? Muy bien. Bueno, vamos a darle duro. Gracias. El propósito principal de aprendizaje es soluciona ecuaciones, pero ellos lo llamaban fórmulas. y resolvieron fórmulas, ¿no? En realidad es solución de ecuaciones. Simplemente. ¿Cómo? Tanteo científico de ensayo y error. Pero también tenía nociones de lo que es el álgebra. Manejo de fórmulas, ecuaciones, ¿no? El manejo de las propiedades de la igualdad, que es lo más importante. Entendimiento, pero no como propiedades. O sea, no despejan. No. ¿Sí? Se presentó en No transponen no nada. términos, no usan nada de manipulación algebraica. Tal cual está la expresión. Lo que hacen es, como decían de los Aplicar chicos, el mismo criterio. O sea, se fueron con lo mismo. Resolución. Siguieron con ensayo-error. Resolución. Siguieron con ensayo-error. No aterrizaron todavía con el planteamiento de reglas algebraicas. De los problemas con los mismos criterios, ¿no? Sí. Tienen buen fundamento en ese sentido. Entonces eso les da la confianza para entrarle. Entrarle precisamente con... Pues también, ¿verdad? Los dos eran, al final de cuentas, plantear la ecuación y resolverla, ¿no? resolver ecuaciones. Finalmente como propósito. ¿En qué momento hay que...? Vamos a dar lugar a compartir con el resto de los equipos, entre equipos y los demás, las observaciones que han hecho y lo que han estado discutiendo en este momento. Ustedes observaron dos videos. Aunque eso está puesto en el video, lo que hemos tratado de seguir como principio es que lo que está ahí es como prácticamente como si se viera una clase en vivo, con los elementos que perturban el trabajo normal por la grabación de la clase, pero lo que ocurrió ahí es lo que ocurrió en una clase en vivo, que no se preparó, que no es un show, ¿verdad? Es lo que ocurre en una clase, el profesor desde luego que se esforzó en prepararla. Y yo creo que eso hacemos todos siempre que tenemos tiempo. Pero eso es lo que estamos observando ahí. Entonces sus observaciones sobre ese trabajo son definitivamente muy importantes, ¿no? Y eso es lo que vamos a discutir ahorita. Voy a empezar por la última pregunta que está puesta ahí en su guión. Ustedes vieron dos videos.
2 clases. Yo les quiero preguntar si encontraron alguna relación entre la primera y la segunda clase, entre si hay propósitos distintos en la primera clase que en la segunda clase. ¿Por qué esa clase se escogió como la primera y la otra como la segunda? O si podemos intercambiar los roles y si se intercambia el orden en que se dieron las clases, porque así es como se trabajó con los chicos. La clase que ustedes vieron primero, esa fue la primera. Ok, pero ¿qué pasa ahí? ¿Hay alguna relación entre esas 2 clases? ¿Hay algo que nos haya sugerido que debieran ser en ese orden? Y podrían haber sido en el orden inverso, y si es en el orden inverso, ¿qué esperaríamos que pasaría? Bueno, ahí está la pregunta que les planteo. ¿Qué me dicen de eso? A ver, maestra. Bueno, yo pienso que así como está planteada, está correcto, porque la primera clase es la motivación, es para entrar al tema, ¿no? Y es el planteo de un problema. Entonces, pues va de acuerdo al enfoque que se tiene sobre las matemáticas y además, pues es la motivación, vaya, para los chicos, ¿no? Entonces considero que eso es correcto. Y además se explora los antecedentes que los chicos tienen. Y en la segunda clase, algo así como que ya es aplicación, ¿no? En la solución de ecuaciones, que ellos le llaman fórmulas, pero al final de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Gracias. Maestro, quería decir algo. Sí, pues sí, coincido con la maestra en la primera clase, pues es el enfoque, es la solución del problema, el propósito es resolver el problema y llegar a una generalización, o sea, la fórmula que le llaman ahí. Y ya en la segunda clase, pues es resolver, es la herramienta de los problemas, resolver las ecuaciones. ¿Alguna otra observación al respecto? Sí. Sí, creo que va acorde también con el problema que se planteaba en el pequeño video, y entonces prácticamente pudiéramos pensar que es una continuación, ¿no? Con el video tomado en cuenta como la motivación, como el incentivo, que le permite al alumno identificarse, porque de hecho el primo le plantea un problema con el celular, y entonces en el momento en que entra el profesor a clases, creo que hace precisamente uso de ese recurso, ¿no? De la motivación que se tiene en el video para poder explotarlo ya dentro del trabajo de clase con un problema, ya en la vida práctica, ¿no? Ya en la realidad. Muy bien. Justamente mencionaron el maestro, siempre se refirió a esas expresiones que estaba utilizando, que fueron produciendo los chicos, de hecho, como fórmulas, les llamaba expresiones. ¿Por qué no les habrá llamado ecuaciones? Valentino sabrá qué son las ecuaciones, o se le olvidó, ¿a qué creen que se deba eso? No acudió a la terminología usual, ¿verdad? Les hablaba ahí de fórmulas y de expresiones, le daba la vuelta, ¿verdad? Nunca acudió a los términos convencionales. Bueno, eso se debe a que a veces los términos convencionales son muy hostiles para los niños. ¿Son? Hostiles o los espantan, ¿no? A los niños, entonces... ¿Y la fórmula no les espanta? ¿Dónde? Están más familiarizados porque la vienen utilizando desde la primaria cuando se les ponen alguna figura, calcular el área, se habla de fórmulas. Entonces ya ellos están familiarizados con ese tipo de lenguaje. Es ya común para ellos, ya no les espanta el lenguaje. A lo mejor si utilizáramos en la primaria la ecuación para calcular el área del triángulo, a lo mejor cuando nosotros hablamos en secundaria de fórmula, estaríamos cayendo en la misma cosa, ¿no? Entonces yo creo que es un buen uso del lenguaje porque los alumnos ya tienen en su mente la imagen, ya lo han captado, ya están familiarizados con él. Está acudiendo a un término que se ha usado desde la escuela primaria. ¿Y los chicos habrán sabido el término, habrán conocido el término de ecuación? Tal vez como término no, pero sí sabían que una letra tiene un valor porque lo manejaron ahí. Entonces, como término desconocido, como número desconocido, porque así lo dijeron en el video.
Esto es un número desconocido, lo preguntó el profesor. Yo creo que ya lo visualizaban así ya desde tiempo, ¿no? O sea, había un conocimiento de preálgebra sin que ellos aparentemente lo supieran. Y no tuvieron problemas, ¿verdad? En algún momento algún niño dijo incógnita y Valentín les preguntó, ¿qué es eso de incógnita? Y alguien contestó, pues es un número que no conocemos, pero que si hacemos operaciones lo podemos conocer. ¿Qué nos dice esto en cuanto a estos chicos habrán recibido antes instrucción sobre los métodos convencionales para resolver ecuaciones o sobre las formas y reglas de manipulación algebraica? ¿Se observó algo? ¿Qué me dicen al respecto? Yo sí observé algo más. A ver, sí, maestro. Por ejemplo, los inversos de las operaciones, que lo manejaron bien. O sea, había un conocimiento. Tal vez no como inverso de la operación, como término, pero sí lo sabían manejar bien, ¿no? No hablaban de miembros, que si pasa de un miembro, no, pero sí lo manejaron perfectamente bien. Esos inversos sabían, o sea, ya tenían el conocimiento, tal vez en primer año, no sé, pero sí tenían el conocimiento previo a. Ajá. ¿Qué algo más que sí? Bueno, nosotros comentábamos que creemos que no habían recibido previamente alguna instrucción, porque ellos para hallar sus soluciones se basaron en sus conocimientos previos, sobre todo los aritméticos. Y se basaban en la aritmética, no tenían un método, pues. Tenían sus métodos, ¿verdad? Su manera de hacerlo. Maestra, quería decir algo. Sí, bueno, nosotros decimos que no tenían conocimientos sobre despejes, o sea, a eso se refiere, ¿no? De que si ya tenían conocimientos previos sobre la solución a ecuaciones. No, pensamos que no, porque lo hubieran utilizado, ¿no? Y en ningún momento se utilizó despejes, sino ellos lo utilizaron con operaciones básicas y por cálculo, ¿no? Iban calculando, iban tanteando, se podría decir. Iban tanteando. Hay una pregunta ahí en el guión que habla sobre las estrategias de los estudiantes. ¿Cómo podríamos caracterizar esas estrategias? Es más, hay una pregunta que dice, ¿y cuáles son? ¿Hay detalles en esas estrategias que les llamaron la atención? ¿Podríamos intentar caracterizarlas, no definirlas, pero sí? Es decir, se tratan de esto, ¿no? Consiste de tales cosas esa estrategia, o esas estrategias, más bien, que estuvieron usando los chicos. ¿Quién nos quiere decir algo al respecto? A ver, maestro. Es muy palpable en el video hacer la observación de que todos comenzaron precisamente con tanteo, lo que nosotros llamamos precisamente cálculo por estimación, ¿no? Ellos comenzaron con una estimación, comenzaron a calcular. En el caso de la fórmula que mencionaban ahí de 6x, o sea, 6 pesos por minuto, ya desde ese momento ellos comenzaron a saber que tenían ahí una pequeña operación aritmética de multiplicación. Posteriormente, el maestro Valentín fue manejando de una manera adecuada el hecho de complicar un poquito más la dificultad de la situación problemática, anexándole pues tantos minutos, unas diferencias por ahí, para que ellos llegaran a esas deducciones, a esas conclusiones, ¿no? Es decir, la utilización del cálculo mental, del tanteo y el uso de las operaciones básicas aritméticas los llevó a la conclusión, como mencionaron ya algunos de los compañeros, al hecho de poder utilizar esas operaciones inversas y encontrar el valor de esa letra que aparecía en ese momento, ¿no? El planteamiento de la fórmula. Sí, a ver, había dos manos, una estaba allá y acá, a ver. Bueno, y como estrategia primero, considero yo, primero el problema, les llamó la atención, porque inclusive hicieron dos problemas al principio de comparación. Uno que el minuto costaba 6 pesos y otro unos 50, pero a fin de cuentas eran lo mismo. Primero, la atracción del problema para ellos porque es común lo del celular. Y les llamó la atención en cuanto salía el minuto, inclusive opinaban ellos. Primero, yo siento que ellos utilizaron como estrategia primero el entendimiento del problema que les llamara la atención. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y que se dieron cuenta que a fin de cuentas en los dos problemas era el mismo valor por minuto, uno con IVA y otro sin IVA. Bien, ¿sí? Sí, bueno, es precisamente lo que comenta la maestra, que los estudiantes le dan un significado a esas expresiones que ellos plantean. Además,
de que, bueno, por lo que observamos, le dan al signo de igual precisamente el significado de igualdad. O sea, tengo que buscar algo que haciendo operaciones me va a dar igual a tanto, que nosotros lo manejamos aquí como introducción al álgebra. Tenían bien el concepto de equivalencia. Exactamente, sí. Y están tocando unos asuntos interesantísimos. Me han dicho tres cosas que me parece que están relacionadas. Una, me dicen, la estrategia de los niños se basó en el tanteo. Ellos hacían tanteo, hacían estimaciones, hacían cálculo mental para ir validando sus estimaciones y el tanteo que estaban haciendo. Le dieron significado, tenía un significado para ellos eso. Esa cosa la veían completa. O sea, cuando me dicen del signo de igualdad, es que no estaban partiendo las cosas entre antes del signo igual y después del signo igual, era un bloque completo que estaban observando, y que bueno, esta es una entrada al álgebra, pero ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué estos niños hacían eso? O sea, ¿qué motiva esa cosa? ¿Qué es lo que estaban poniendo en juego realmente? Sí sabían operar, ciertamente, los vimos operar bien, y cuando se equivocaban, no se perturbaban. No saben que uno se puede equivocar cuando está operando. Seguramente hasta sus propios profesores han visto que se equivocan. Todos nos equivocamos o nos podemos equivocar cuando hacemos cálculos. Eso no los perturbaba porque tenían mucha seguridad de lo que estaban pensando y cómo lo estaban haciendo y que podían corregir. Pero que hay algunas habilidades de otro estilo que estaban poniendo en juego como para que eso ocurriera. A ver, maestro. Lo que usted plantea, maestro, creo que quedó muy claro en el momento en que el profesor Valentín le hace a un alumno la observación. ¿Nos podrías decir por qué no te dio en este momento el resultado? Una operación que implicaba una operación de producto con paréntesis, en donde que había que aplicar la jerarquía de operaciones. Y entonces el alumno, de una manera muy atinada, dijo, no, es que me equivoqué, quería sumar y luego de esa suma dividir, pero la verdad es que tenía que haber hecho la operación de multiplicación previa, y se dieron cuenta. A mí lo que me sorprende mucho es que los mismos alumnos se corrigen. Casi no requiere la intervención del maestro. Son demasiado hábiles, ¿no?, con el manejo de las operaciones fundamentales. Y ese tipo de preparación en el manejo de operaciones fundamentales creo que es la clave del éxito en el grupo. Eran un buen sustento aritmético, indudablemente. Sí. Pero además bueno, les voy a decir lo que yo tengo en mente, ¿verdad? ¿Por qué me van a contestar algo que yo tengo en la cabeza, ¿verdad?, y que yo quiero sacárselos a ustedes? Yo creo que los chicos estaban exhibiendo una habilidad para poder ver globalmente la expresión, las ecuaciones, la leían globalmente y tenían la capacidad de poder enfocar su atención en aquello que era de interés. O sea, ¿qué era de interés? Indudablemente para ellos era de interés y lo fueron discriminando. Esta es una interpretación de lo que ellos hicieron, pero lo que tenemos es la evidencia de lo que ocurrió, que lo que tenían del lado izquierdo de su ecuación debía ser igual a lo que había del lado derecho. Eso nunca lo perdían de vista. La equivalencia. Eso no lo perdían de vista. Y luego que el número que andaban buscando era eso que estaba representado ahí por alguna letra. Y que, como nos mostró una niña, ella empezó con esta noción que seguramente viene desde la escuela primaria y que seguramente se habrá también reforzado en la escuela secundaria. La relación como operaciones inversas de la suma y la resta y de la multiplicación y la división, pero como algo que les permitía ir y regresar, ¿verdad? Si multiplicaban, una manera de regresar era dividiendo, y si sumaban, una manera de regresar era restando. Pero quizás ahí la parte más importante es la lectura que estaban haciendo de las expresiones. Porque voy a traer un segmento de esto, ¿no?, para no crear una telenovela,
con mi interpretación. Cuando una chica pasa y resuelve una de estas ecuaciones más complicadas con paréntesis, dice, bueno, primero resté tanto, porque pues eso, si eso es lo que me queda, entonces pues se lo quito al total y ya sé cuánto me da. Pero entonces esto que está acá, y tenía una cosa que no era muy sencilla, era 4 paréntesis, x más 8, una cosa así. Dice, eso entonces me tiene que dar 80. Eso me tiene que dar 80. Ya no estaba deshaciendo operaciones, estaba leyendo la expresión. Otros chicos deshacían las operaciones, ¿verdad? Usando las operaciones inversas, las deshacían. Esa niña leía la expresión, decía, es que esto por esto me tiene que dar 80, que es lo que tengo del otro lado. Tenía la visión panorámica, ¿no?, de todo eso. Entonces, lo que está aquí adentro, que todavía no sé cuánto es, pero sé que es 20. Todavía no sabía cuánto valía el número que andaba buscando. Y si adentro de eso, que tenía que ser 20, tenía x más 8, pues era x más 12, y entonces x tenía que ser 8. Pero es una habilidad, esa habilidad de ver, ¿verdad?, panorámicamente la expresión. Mi pregunta ahí es, yo creo que esta la voy a dejar para la reflexión de ustedes y la retomaremos en otro momento. ¿Se podrá cultivar esa habilidad si antes de proponerles, si en lugar de proponerles a los chicos que aborden este tipo de cosas con sus propios métodos? Porque son estrategias no convencionales, y con lo que podían, ¿verdad? Unos deshacían operaciones, otros leían globalmente y encontraban relaciones, y otros combinaban entre deshacer operaciones y leer globalmente la expresión. Eso se verá inhibido de alguna manera o fortalecido. Voy a dar las dos posibilidades. Si empezamos antes con los métodos formales, hemos visto alumnos que, les pregunto la última pregunta, ustedes han visto alumnos que se les plantea un problema, que son capaces de escribir la ecuación. Yo no digo todo el grupo, yo no digo toda la población de la escuela secundaria, no, alumnos en los grupos que les plantean un problema, lo traducen en una ecuación, resuelven la ecuación, y que cuando terminan no cometieron errores, no nada, o los corrigieron en el camino y llegaron. Cuando terminan, lo que encontraron como solución lo desligaron totalmente del problema, que ya no le saben decir, que ya no saben leer la solución en términos del problema. Lo que pasa es que, lo que muestran es que resolvieron exitosamente la ecuación. Y pareciera entonces ser que eso es lo importante. Y eso tendrá que ver con que se le pone, o su profesor le puso mucho énfasis al asunto de la resolución de ecuaciones y no a la resolución de problemas, o sea, que las ecuaciones son una herramienta para resolver los problemas. Si alguien me quiere decir algo al respecto, lo escuchamos. Sí, maestra. Yo quiero comentar, bueno, el maestro decía y se refería bien a esto. Desde primaria, en los libros, desde creo segundo de primaria, busca el número desconocido y viene un cuadrito en blanco, más 13 igual a 26. Luego dicen 13. Igual nos pasa con nuestros alumnos. Nosotros les planteamos un problema, precisamente de ecuación, y hay en su mayoría que lo resuelve mentalmente y le dice a uno, son 28, ¿pero cómo lo obtuviste? Bueno, somos medio aferrados a que haga todo un procedimiento, ¿sí? Y los muchachos en un momento determinado son más lógicos, nos ganan, e inclusive porque son más despiertos, más hábiles. Y hay gente que, como usted dice, ¿no? Hace todo un procedimiento, no supone qué, pero más sin en cambio, tienen el resultado también bien, pero no saben ni lo que hizo. Entonces, pero también yo me pregunto, ¿y cuando entran a la preparatoria? A mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, me van a buscar los muchachos y partiendo desde lo que es el lenguaje algebraico, andan extraviados porque me dicen, es que no puedo, reprobé los exámenes en la preparatoria,
o no sé ni procedimientos, factorización, X. Esa es una de mis preguntas también. O sea, sí es muy padre trabajar esto y que lo resuelvan por lógica. Lo vi ahorita y me ha pasado a mí en mis grupos. Pero ¿y cuando entran a la preparatoria? Quizás una de las grandes divergencias que hay en la enseñanza de matemáticas es que se enseña de manera abstracta. Yo le podría contestar a la maestra, no la duda. Creo que las matemáticas hay que enseñarlas en forma muy concreta, que el alumno vea, que palpe, que toque, que sienta, que resuelva con sus propios recursos, con sus propias herramientas. Pero lo más importante es que él se apropie de un conocimiento. Matemáticas no es hacer operaciones. Matemáticas no es un cúmulo de conocimientos que tengamos seleccionados y clasificados, sino es un estilo de pensar, una manera de razonar, un estilo para deducir, para analizar, para sintetizar. Creo que cuando logramos que un alumno sea crítico, pues estamos logrando que sea no nada más matemático, sino que sea hábil para todas las actividades. Bien, yo creo que esos asuntos tendremos que seguirlos discutiendo. Realmente lo que plantea la maestra y lo que plantea el maestro nos lleva a pensar en que debe haber un balance. Sí hay para eso existen los métodos formales, ¿verdad? Hay ecuaciones o situaciones que, bueno, me referiré concretamente a ecuaciones, específicamente ecuaciones, que difícilmente podríamos resolver con un acercamiento no convencional. Quizás el problema está en que antes de que los chicos siquiera se puedan hacer de la idea de lo que es una ecuación, para qué sirve, que generen sus propios métodos para leerlas, ¿verdad? Interpretarlas, darles un significado, como me dijeron. Anteponemos los métodos formales. Quizás el asunto cambie un poco si primero se generan esas nociones y luego les presentamos unas ecuaciones que requieran, que sin un método formal sería una tortura intentarlo por métodos no convencionales. Ustedes tuvieron algunas ecuaciones ahí que se veían muy feas y yo entiendo que la experiencia aquí es, no me lo han dicho, pero si ahorita lo digo mal o imprecisamente, me ayudan. Me parece que hay una relación fuerte entre el trabajo que hicieron los niños por su manera de acercarse al asunto y el que ustedes desarrollaron para resolver esas ecuaciones para aquellos que no operaron, ¿no? Porque se puede uno poner a operar y a usar los métodos formales para resolver eso, pero que si uno sabe leer la expresión, si uno ha cultivado esto, entonces podemos resolver esas ecuaciones que se veían complejas y algo todavía más complejo como el polinomio de interpolación de Lagrange, que es el último que vieron ahí. De ese me gustaría hablar más adelante, o sea, de ese tipo de habilidad, de eso que parece ser que es necesario que en la escuela cultivemos. Con esto vamos a cerrar la sesión de hoy y tomamos nota de una serie de cosas que tendremos que retomar en las siguientes sesiones y que se han venido marcando. Y prepararemos una sesión al cierre de todos estos trabajos, en donde retomemos estos puntos que hemos dejado ahí abiertos y que vale la pena reconsiderar y discutir, porque finalmente lo que esperamos de todo esto es que todos ustedes, profesores, se lleven algo en las manos, algo más concreto, algo que pueden ir y usarlo en la escuela, una experiencia que permita ir incorporando nuevos elementos con los cuales empezar a plantear nuestro trabajo, esta ardua tarea con mayores posibilidades de éxito. Entonces ahí lo retomaremos, ahí ya, ahorita tengo aquí anotados esos puntos y terminando la sesión los registraré en el papel. Gracias, maestros.